Muy buenas noches, tengan Hola, todos y hola. todas, mi querida gente de Shalom. Muchísimas gracias por ser fieles a estas clases que tenemos los lunes. Y hoy tengo información de que algunos amigos, creo que de Isaac, y yo de Isaac, y bueno, otra gente por aquí veo algunas caritas, a Elba, que no conozco, no sé si me conoce, pero bueno, gracias por estar, a toda la gente que quiera sumarse. Para nosotros es una bendición poder abrir los recursos que Dios pone a nuestra disposición para servir al reino de Dios. Así es que gracias, gracias. Hoy estoy muy animado, muy animado con iniciar esta clase que nos va a tomar alrededor de un par de meses, tal vez unas 8 o 9 clases, hablar acerca de la carta de Santiago. Y es que Santiago se las trae, es una carta que hay que revisarla. Acabamos de terminar, Pero está bien así, ¿no? de terminar la clase de Filipenses y pudimos aprender muchísimo, por lo menos yo aprendí muchísimo de la clase de Filipenses con relación a este Pablo que desde la cárcel sabe perfectamente nutrir a la iglesia desde el sufrimiento, nutrirla con esperanza, con gozo, con ánimo desde el sufrimiento. Así es que gracias. Hermoso que ayer en la prédica que Dios me permitió facilitar, fue lindísimo la cantidad de versículos, de cosas lindas que se movieron en las redes sociales. Realmente fue para mí muy motivador. Y mi papá, que está aquí presente, inició el día sábado, creo, enviando un audio bellísimo a las coordinadores, y hoy yo lo reenvié a la comunidad de servidores de nuestra iglesia animando. Este es nuestro rol. Somos la comunidad que anima, somos la comunidad de la esperanza, somos la comunidad que podemos invertir. Así es que gracias por estar aquí. Recuerden que esta clase queda totalmente grabada y después ustedes la pueden ver. Aquí le están dando saludos a la hermana Elba Arenas desde Perú. Ya qué bueno, ¿verdad? Le enviamos un abrazo. Ustedes saben hacer un abrazo virtual. A ver, todos conmigo. Pongan la mano así, Carlitos, Lorena, así se nos saben, así es, todo el mundo. Un abrazo. Yerling, a ver, mis colochos, a ver, todo el mundo. Un abrazo virtual. Esa es lo que nos corresponde hoy a cada uno de ustedes, a cada uno. Vamos a orar para presentarle al Señor el inicio de esta clase. Señor, gracias por esta noche y gracias por dejarnos sintonizarnos. Gracias porque la tecnología sigue siendo un instrumento de tu reino, subordinada a la autoridad tuya. Y hoy, Señor, dedico esta clase a la que me he preparado muchísimo para darle a cada uno, Señor, a cada uno lo que has puesto en mi corazón. Si algo necesita hoy, Señor Jesús, nuestra fe es que se encarnen acciones congruentes, Señor, que puedan traer el señorío de Cristo a cada realidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Así es que muchas gracias, gente. Por ahí dicen que San Francisco de Asís le dijo un día a sus discípulos: vaya y prediquen. ¿Ha escuchado usted ese axioma? Vaya y prediquen, y hasta donde sea necesario, usen las palabras. Vaya y prediquen, y hasta donde sea necesario, usen las palabras. Nos vamos a encontrar con una carta, porque es una carta, y vamos a ver detalles hermosísimos en esta carta. Una carta que integra exhortación a la doctrina, pero que también insta a una practicidad de la fe que se expresa a través de acciones. Y eso es lo que hoy nosotros vamos a iniciar en este viaje por la carta a Santiago. Yo voy a permitirme compartir con ustedes el PowerPoint que he preparado para ustedes. Y nada más me levantan un dedito haciéndome sentir que sí, que efectivamente estamos bien, ¿verdad? Que la están viendo. Colochos, ¿la están viendo bien? Muy bien. Aquí estamos hablando, aquí está la carta de Santiago y una de los pasajes, de los versículos donde vamos
déjeme decirle algo, vamos a revolcarnos con este versículo, es este de 2:14. ¿De qué le sirve a uno decir que tiene fe si no tiene obras? ¿De qué le sirve a uno decir que tiene fe si no tiene obras? Vea qué calidad de manifestación acabamos de leer. ¿De qué le sirve a uno decir que tiene fe si no tiene obras? En la primera diapositiva que ustedes ven, tenemos dos imágenes, la derecha donde hay una figura, es como algunos historiadores creen que pudo haber sido Santiago. Ahora bien, del otro lado, una imagen que dice fe en acción, de eso se trata. Nuestra iglesia ha encarnado por 24 años una vivencia práctica del evangelio, pero tenemos que revisar mucho de lo que hoy estamos haciendo como iglesia y encarnarnos, ponernos de acuerdo, ver de qué manera podemos seguir adelante en esta misión que Dios nos ha encomendado. Esta carta de Santiago nos va a refrescar y nos va a poner en perspectiva muchísimas cosas, y es la que yo deseo que usted se apasione conmigo a profundizarse. Tengo un libro que es un libro de corte teológico, no es tan complejo, pero quisiera, si alguien lo quiere, está en formato PDF, pero me hacen llegar, por favor, que les interesa. No olviden a los pobres, de una teóloga, una autoridad teológica en el continente, la señora Elsa Tames. Si a usted le interesa, nada más me lo pide, yo con mucho gusto, pero eso sí, que usted me prometa delante del Señor que lo va a leer y lo va a estudiar. No se trata de tener un archivo más ahí que sencillamente pues no va a usar. Así es que vamos a iniciar esto, y hoy he preparado, déjeme ver aquí que me están pidiendo que más gente quiere sumarse. Qué bien. Que he preparado para ustedes como una introducción gráfica, así que mucha atención, por favor. Esta es una ilustración gráfica, de lo que es la epístola. Entonces, lo he preparado, obviamente eso está en el internet. Entonces, ustedes quiero que lo vean, va a ser alrededor de 8 minutos nada más, y para que puedan ver esta breve introducción gráfica de la carta de Santiago. Le hago una pregunta de plano. ¿Cuál Santiago escribe la Biblia? ¿Cuál Santiago? ¿Será acaso el hermano de Jesús? Vamos a descubrirlo hoy aquí. Vamos a descubrir. Hoy es una introducción en esta hora de clase, una hora de introducción a la epístola, a la carta de Santiago. Entonces, nada más les voy a rogar, por favor, que me levanten el dedito así, haciéndome entender que el audio y la imagen está llegando de manera elocuente. Vamos. La carta de Santiago, o por lo menos ese es su nombre en español. Si miras el griego, verás que el nombre es Jacobos, lo que traduce su Paz, ya nos está escuchando el video. el libro de Hechos y por las cartas de Pablo. Después de que Pedro salió de Jerusalén para empezar nuevas iglesias, el medio hermano de Jesús, Jacobo, se levantó como un líder prominente en la iglesia madre en Jerusalén. Estaba compuesta en su mayoría de judíos mesiánicos o cristianos. Esta fue la primera comunidad cristiana de todas, y sabemos que tuvo tiempos difíciles durante los 20 años que Jacobo fue su líder. Hubo una hambruna que llevó a la región a una gran pobreza, y esos judíos mesiánicos estaban siendo perseguidos por los líderes judíos en Jerusalén.
Pero a través de todo ello, Jacobo fue conocido como un pilar de la iglesia de Jerusalén. También fue conocido como un pacificador que dirigió con sabiduría y valor hasta que fue trágicamente asesinado. Y en este libro tenemos el legado de la enseñanza y de la sabiduría de Jacobo, condensada en una obra breve y muy poderosa. El libro comienza como una carta, saludando a todos los judíos mesiánicos que estaban viviendo fuera de la tierra de Israel. Pero esta no está estructurada como las cartas de Pablo, donde él trata los problemas específicos de una iglesia local. Más bien, este libro es un resumen de la profunda sabiduría de Jacobo para todas y cada una de las comunidades de seguidores de Jesús. Y el objetivo de Jacobo no es enseñar nueva información teológica. Más bien, él quiere introducirse en tus asuntos y retarte sobre cómo debes vivir. La sabiduría de Jacobo ha sido fuertemente influenciada por dos fuentes. La primera es la enseñanza de Jesús acerca de la vida en el reino de Dios, especialmente el Sermón del Monte, al que frecuentemente cita y del que se hace eco en el libro. La segunda influencia clave es la sabiduría bíblica del libro de Proverbios, especialmente los poemas en Proverbios del 1 al 9. Jacobo literalmente creció con Jesús y con el libro de Proverbios. Así que ahora su propia enseñanza suena como ellos. Está sellada con su lenguaje e imágenes. El libro consiste en discursos de sabiduría, breves y retadores, llenos de metáforas y frases cortas, fáciles de memorizar. Y en esencia, Jacobo está llamando a la comunidad mesiánica a ser verdaderamente sabios, viviendo de acuerdo al resumen que Jesús hizo de la Torá. Amar a Dios y amar al prójimo como a ti mismo. El cuerpo del libro se encuentra en los capítulos del 2 al 5, que consisten en dos enseñanzas breves que llaman al pueblo de Dios a una devoción completa al camino de Jesús. Y todos juntos no desarrollan de manera lineal una sola idea principal. Cada enseñanza es independiente y concluye con una frase corta muy pegajosa. Pero todas estas enseñanzas están conectadas a través de palabras y temas claves que se repiten. Es realmente genial. Al inicio del cuerpo del libro hay dos enseñanzas. Primero, sobre el favoritismo y luego sobre el amor. Jacobo expone cómo tendemos a mostrar favor a las personas que pueden beneficiarnos, mientras que ignoramos a aquellas que no pueden hacerlo, usualmente porque son necesitados. Jacobo dice que esto es lo opuesto al amor, como Jesús lo definió. Él continúa mostrando cómo luce la fe y cómo no luce la fe. Si alguien dice que tiene fe en Dios, pero ignora a las personas que son necesitadas o pobres, la fe de esta persona está muerta, dice él. Sus acciones traicionan lo que ellos dicen que creen, y la fe genuina siempre produce obediencia a las enseñanzas de Jesús. Ahora, a lo largo del libro, encontramos tres lugares diferentes donde Jacobo desarrolla las enseñanzas de Jesús acerca de nuestras palabras, de manera que con la misma boca desatamos dolor sobre las personas, y luego vamos a ofrecer alabanzas a Dios. ¡Qué horrible! Y también juzgamos a las personas y luego hablamos mal de ellas a sus espaldas. Y también tendemos a distorsionar la verdad a nuestra conveniencia. La manera en que hablamos de las personas es una ventana hacia nuestros corazones y hacia nuestros valores centrales. Nuestras palabras expresan la verdad sobre nuestro carácter. Jacobo también cree que la comunidad del reino de Dios, como Jesús enseñó acerca de ella, es la clase de lugar donde las divisiones creadas por la riqueza o el estatus social son hechas inoperantes. Así que él advierte primero sobre la arrogancia que la riqueza puede crear en personas que creen que estarán en el mundo para... No, un día tu riqueza se pudrirá, así como tú. El pueblo de Dios debe vivir con paciencia y con la esperanza de que el regreso de Jesús pondrá todas las cosas en su lugar. Y esto debe inspirar a una vida de oración llena de fe. Esta parte del libro, todas estas enseñanzas son tan poderosas y hay muchas más de las que tenemos tiempo de mencionar en este video. Pero en serio, léelas todas y lentamente. Ahora, frente a estas dos enseñanzas de sabiduría, tenemos el capítulo introductorio. Es una fuente de sabiduría y frases cortas, y están diseñadas para resumir las ideas principales de todo el libro. Este capítulo, de hecho, te introduce a todos los temas y palabras claves con los que te encontrarás en los capítulos del 2 al 5. Jacobo inicia diciendo que conoce por experiencia que la vida es dura. Después de todo, él fue martirizado, no mucho después de haber escrito esta carta, pero él cree que las pruebas y dificultades de la vida son en realidad regalos paradójicos que pueden producir perseverancia y moldear nuestro carácter.
Dios puede hacer obras asombrosas dentro de nosotros en medio de nuestro sufrimiento y ayudarnos a hacernos perfectos y completos. Esa palabra, perfectos, es realmente importante para Jacobo. Él la repite 7 veces en el libro. En el hebreo y griego bíblicos, esta palabra se refiere a la plenitud. Significa vivir una vida completamente íntegra, donde tus acciones siempre son consistentes con los valores y creencias que has recibido de Jesús. Jacobo sabe que la mayoría de nosotros vivimos como personas fracturadas, con grandes inconsistencias en nuestro carácter. Todos estamos más afectados de lo que quisiéramos admitir. Sin embargo, Dios está en una misión para restaurar a las personas fracturadas, para hacerlas completas. Y eso comienza con la sabiduría, la habilidad para ver mis dificultades a través de una nueva perspectiva. Dios dará generosamente esta clase de sabiduría a las personas que se la pidan con fe, sin dudar del carácter de Dios. Y cuando nos damos cuenta de nuestra condición humilde y frágil delante de Dios, somos obligados a elegir entre la ansiedad o la confianza. Y la verdadera sabiduría significa decidir creer que Dios es bueno a pesar de mis circunstancias. Así que, si es la pobreza lo que te lleva a tener tiempos difíciles en tu vida, Jacobo dice, intenta verla como un regalo que te obliga a confiar solo en Dios. Además, la riqueza es pasajera, todo pasará, como la hierba en el calor del verano. Y así, cuando tengas tiempos difíciles, no acuses a Dios. Más bien, deja que tus circunstancias te enseñen lo que Jesús enseñó acerca del carácter de Dios, que el Padre es generoso, que Él está ahí para encontrarse con nosotros en medio de nuestro dolor y que Él es digno de confianza. Y es este Dios quien a través de Jesús nos ha dado un nuevo nacimiento para hacernos una nueva clase de humanos que pueden enfrentar sus sufrimientos con una completa confianza en el Padre, como lo hizo Jesús. Y esta nueva humanidad es algo que descubrimos no solo cuando escuchamos la palabra de Dios, sino cuando hacemos lo que ella dice que hagamos. Jacobo llama aquí a la palabra de Dios la perfecta Torá de libertad. Él se refiere aquí al más grande mandamiento de la Torá, que fue pasado a nosotros a través de Jesús, que Él nos libertó para amar a Dios y a nuestro prójimo. Y Jacobo muestra de manera práctica cómo luce esa clase de amor. Significa hablar a otros de manera bondadosa y amorosa. Significa servir a los pobres y significa vivir en completa devoción exclusiva a Dios. Ahora puedes ver cómo este capítulo inicial contiene todas las palabras e ideas claves que se exploran con mayor profundidad en las 2 enseñanzas de los capítulos del 2 al 5. Jacobo se empapó de la sabiduría de Jesús y de los proverbios, y en este libro nos ha dado un gran regalo de su propia sabiduría. Este es un golpe en el estómago, hermosamente diseñado para aquellos que quieren seguir a Jesús. Y de eso se trata el libro de Santiago, o Jacobo. A ver, gente, qué les pareció? Quisiera que, a ver, están por ahí, sí, porque eso veo nada más cosas negras, nada más por todo lado. ¿Qué les pareció esa introducción? ¿Alguna pregunta? ¿Qué sintieron? Hoy estamos hablando de 7 minutos de una exposición elocuente, sabrosísima. Yo cuando la he usado varias veces y me ha gustado muchísimo la forma en la que este narrador nos habla específicamente acerca de esta obra de arte, la Carta de Santiago. ¿Alguien tiene algún comentario adicional ya para entrar directamente a la introducción de la Carta de Santiago? Yo, pastor, buenas noches. Hola. Tengo una consultita. Según lo que vimos ahí al principio, en la primera imagen que usted puso, Santiago, su nombre verdadero no es Santiago, es Jacobo. Porque sí. eso fue lo que vi, y eso habla el narrador, ¿verdad? Ya en lo que él dice. Ya lo vamos a ver, Lore, en detalle. Perfecto, muchas gracias por siempre estar ahí pendiente de eso. ¿Alguien más quiere compartir algo de este video? ¿Les gustó? ¿Les pareció bonito? ¿Verdad? Que a mí realmente me gustó muchísimo. Obviamente es mucha información, muy concentrada, pero bien. Sí, quería Leti. Yo me siento predicada en 7 minutos. ¿Verdad que sí? Es riquísimo. Sí. Una habilidad hay que aprender de gente que sabe hacer las cosas bien. ¿Alguien más quiere compartir algo para entrar
¿Nadie más? Pues bien, ahí Noeli me está asistiendo. Ya saben que ustedes se van a la fotito de ustedes. Ahí hay 3 puntitos a la derecha en la esquina. Ahí dice levantar la mano. Usted puede ahí perfectamente hacernos saber qué es lo que usted quiere. Muy bien. Esto es lo que habla el libro de Santiago. Recuerde que hoy es solamente una introducción. Hoy no vamos a entrar directamente al texto, solamente al versículo 1 lo vamos a ver si tenemos el tiempo. Este esquema o bosquejo en 1.1 dice que es una dirección y saludo, una fe que se goza en las pruebas, y ustedes van a ver por qué, un cambio radical de destino. No voy a leer cada uno de los puntos porque quiero nada más ilustrarlo de esta manera. Dirección y saludo, el capítulo 2, una fe cristiana y actos de discriminación, y ya van a ver por qué. Fidelidad con una lengua disciplinada, y ahí donde Santiago dice, ¿verdad? Que el ser humano ha logrado domar, ¿verdad? Ha logrado domar bestias, pero esta lengüita que tenemos aquí es la que más cuesta, y vamos a hablar acerca de eso. Incredulidad en la comunidad, aviso final a los terratenientes, ricos injustos. ¿Quién es el autor? Lo anterior fue el bosquejo, y esto vamos a entrar en detalle. Aquí está. ¿Quién es el autor? Santiago. Y aquí quiero que por favor nos vayamos todos, por favor, a Santiago capítulo 1, versículo 1. Vea lo que dice aquí. Santiago capítulo 1, versículo 1. Dice así. Dice Lorena que hizo un resumen de media página. No lo dudo, Lorena, no lo dudo. Dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Salud. A ver, por favor, hablemos un minutito. Déjenme regresar. No lean nada de esto, nada más que quiero sacarlo de la escena anterior. Por favor, quiero que alguien o algunos me digan, cuando usted escucha esta palabra, Santiago, siervo de Dios, ¿qué es? ¿Cómo lo interpreta? ¿Qué es lo que usted está interpretando cuando usted escucha esta palabra, siervo de Dios, en el contexto que hoy vivimos en América Latina, en Costa Rica, en Perú, donde quiera que usted nos está mirando? Cuando usted escucha la palabra, soy fulano de tal, siervo de Dios, Roy Soto, siervo de Dios. A ver, ¿qué es lo que interpretamos hoy? Para ver si lo que usted interpreta tiene armonía con lo que Santiago está diciendo. Siervo, servidor, sinónimo de servidor. Gracias, Gloria. Muy bien, Gloria. Gracias, hermana. ¿Alguien más? Siervo, servidor. ¿Será eso lo que hoy se entiende como siervo? A ver, ¿quién más? Por favor, ayuden. Bien, ¿quién más? Pastor. Ahora no se dice un pastor, al siervo. Buenos días, siervo. Entonces, buenos días, pastor. Generalmente entre pastores se dicen así. Sí, claro. Y hermana Gloria, hoy hay que revisar ese término. Hay que revisar ese término porque tú dijiste antes, siervo servidor. Habrá que ver si efectivamente a quienes le adjudicamos el término siervo son servidores de los demás, o más bien otros le sirven a él. Eso hay que revisarlo. ¿Alguien más, por favor? ¿Qué creen que está queriendo decir? ¿Qué está diciendo Santiago, donde se presenta a sí mismo como siervo de Dios? ¿Acaso, pregunto, acaso Santiago lo que quiere es sacar su tarjeta de presentación y decir, soy el siervo de Dios? ¿Será que Santiago está teniendo una ínfula de grandeza y se está autodefiniendo como siervo de Dios? ¿Qué cree usted? Por favor, ayúdeme. ¿Alguien más? Pastor, yo creo que como Pablo, cuando iniciamos, él se presenta también como siervo, él se presenta como esclavo de Dios, como alguien al servicio del Señor. Pienso que Santiago lo hace igual. Qué bien, Lore. Un aplauso para usted. Lo habíamos, creo que, mirado en otra clase y ustedes tienen que haberlo aprendido por otro lado también. Exactamente. Vea qué interesante, y aquí reflexionemos, por favor.
Estamos introduciéndonos a una carta de Santiago en la que, o a través de la cual vamos a ser confrontados en aspectos de orden cristiano, doctrinal, y muy importante, vamos a ser exhortados en cuanto a la práctica de la justicia y del amor, de la misericordia y la compasión para con los que menos tienen. Por eso titulé esta clase, toda la clase, un encuentro con la fe práctica. Estamos hablando de alguien que va a hacer una exhortación. Se lo está dirigiendo a las 12 tribus que están dispersas, o sea, están en la diáspora, están dispersos, no están juntos. Por eso la carta es enviada a diferentes lugares. Y él, vean lo que está diciendo, me presento yo a mí mismo para hacer una carta de esta naturaleza, exhortativa, una invitación a la santificación, una invitación a controlar nuestra forma de hablar y, en tercer lugar, una invitación a practicar la fe mediante acciones de justicia y misericordia, y se presenta a sí mismo como el siervo Santiago. Yo, Santiago, siervo de Dios. Y efectivamente, Lorena, usted lo apuntó bien. Siervo de la palabra griega doulos. Doulos, escriban donde quieran. Doulos, así como suena, D-O-U-L-O-S. Doulos, un adjetivo que significa esclavitud o esclavo de, lo cual significa que el término implica tres cosas: la privación de derechos. Aquí tenemos que reflexionar mucho, qué pasión tengo por este tema. La privación de derechos, plena dependencia del amo, plena obediencia al amo. Escuche qué categoría. La salutación introductoria de Santiago a las 12 tribus es: yo soy Santiago, no el siervo de Dios como hoy se dice. Con todo respeto, queridos y queridas, si mañana alguien llega a llamarse siervo de Dios, más le vale que tenga la concepción, que tenga la claridad que tenía Santiago, que también tenía Pablo. Yo soy esclavo de Cristo, yo le pertenezco a Cristo, yo vivo para obedecer lo que mi amo dice, yo he renunciado a mis propios derechos para abrazar la cruz, yo he renunciado a todo lo que me define para abrazar el llamado. Porque hoy lamentablemente, cuando se habla de siervo de Dios, se habla desde posiciones de poder, de control, de posiciones verticales en donde el siervo está aquí y todos los demás están aquí abajo. Y conste, eso es un modelo antibíblico, porque en el reino de Dios la horizontalidad es un valor. A diferencia que los 5 ministerios que existen, ninguno es sobre todo, sobre los demás. Todos sirven en funciones diferentes para equipar al cuerpo de Cristo en aquellas necesidades particulares que el cuerpo de Cristo tiene. Por ejemplo, el pastor, el que apacienta en aspectos como el que estoy haciendo, como el maestro, el que enseña, el evangelista, el apóstol, aquel que va a lugares donde el evangelio no ha sido predicado, es el enviado para poder abrir nuevas iglesias. Entonces, ya que interesante, Pablo y Santiago en este oficio que nos ocupa hoy se presenta a sí mismo como el esclavo. Así es que yo le quiero pedir a usted hoy que la próxima vez que quiera presentarse como alguien que sirve a Cristo, diga: soy esclavo de Cristo. ¿Verdad que eso nos choca? Máximo nosotros, los latinoamericanos, que hemos sufrido tanto, ¿verdad? El imperialismo, el colonialismo, que nuestros pueblos originarios todavía al día de hoy siguen siendo explotados, que escapamos de la esclavitud, que estamos en contra de la esclavitud. Alguien dice: yo esclavo, nunca. Pero ¿sabe algo? Cristo nos invita a la renuncia de nuestros derechos. Sí, suena grosero. Este adjetivo, esclavitud, esclavo, conlleva e implica estas tres cosas,
la privación de mis derechos. Ahora no son mis derechos, ahora son los derechos de la cruz. Ahora dependo de mi amo, dependo totalmente de mi amo. Yo en esta aventura con mi esposa y mi familia, que estamos con esos dos pequeñines que estamos cuidando, igual que mis hijos grandes también, pero puntualmente ellos, Sammy de apenas 11 meses y Jacob. Jacob se despierta a las 6 de la mañana, son como un relojito, ¿verdad? 5:30 de la mañana, 6 de la mañana ya se despiertan. Sammy se despierta y Jacob se despierta. Papá, vamos a comer, porque me dice papá, a comer. A él no le interesa si hay o no hay. A él no le importa nada, él depende absolutamente de mí. Y en el caso puntual de la Samantha, Sammy abre la boquita a todo lo que usted le ponga, con una confianza plena en que lo que está en esa cuchara, lo que está en esa mano le alimenta. Uso esto porque estoy enamorado del momento que estoy viviendo, momentáneo, lamentablemente, para pensar en esto. Una plena dependencia del amo. Yo dependo de él. He sido esclavizado por su amor. Su ministerio, la vocación que se me ha sido confiada, me ha esclavizado. Y por favor, váyase a dormir hoy con este pensamiento. ¿Realmente estás esclavizado por la cruz? ¿Te ha esclavizado el mensaje redentor de Cristo? La misión, el llamado, el ministerio que Dios te ha dado, ¿te ha esclavizado al punto que has renunciado a todo? A tus derechos, dependes de Él y obedeces a Él plenamente. Si todavía existen manifestaciones de rebelión en nosotros, es que todavía nos hace falta tener más contacto con la cruz de Cristo para que la cruz de Cristo se encarne en nosotros. Hermanos y hermanas, esta es una extraordinaria manera en la que podemos iniciar la clase de hoy de Santiago, pensando y valorando en esta expresión extraordinaria. Yo, Santiago, esclavo de Cristo, soy esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Privación de derechos, plena dependencia de Él, implica también una plena obediencia al amo, al amo. La mayoría seguramente, menos los que son de Perú, tienen ese problema, pero todos somos cabeza dura, por lo menos aquí, los de aquí, cabeza dura. ¿Cómo nos cuesta seguir órdenes? ¿Cómo nos cuesta, hermanos y hermanas? ¿Cómo nos cuesta seguir órdenes? Cuando el Señor nos dice algo, mire, y respetamos las cosas, las cuestionamos, y Dios nos dice, quiero que lo hagas así, y nosotros nos consideramos más sabios que Dios, y le decimos, Dios, pero ¿no has pensado que esto podría ser mejor así? Y así intentamos evadir la implicación de obedecer al Señor en completo silencio. Para seguir avanzando una vez más, la forma en la que hoy la epístola se presenta es: soy un esclavo de Cristo, soy un esclavo de Dios, porque he renunciado a mis derechos, dependo absolutamente de mi amo, sé que con mi amo todo va a estar bien, con mi amo todo va a estar bien. Y mi trabajo es sencillamente obedecer a mi amo. Aquí dice Marcia, era una tradición judía presentarse así. Abraham, Moisés y otros profetas recibieron ese título. Imagino que está hablando Marcia también de esclavos, pero Moisés lo vivió en carne propia. Ahora bien, a las 12 tribus. Si alguien tiene algún comentario, por favor levante la mano. Noilin está atenta a verla a usted o verlo para que pueda opinar cualquier cosa. Recuerden que esto lo construimos juntos y juntas. Las 12 tribus, dice que son las 12 tribus a quienes es enviada la carta sobre la iglesia. Son las 12 tribus que están en la diáspora, que están totalmente esparcidos de muchas maneras, en muchos lugares están esparcidos. Ahora vean ustedes qué glorioso es el versículo 2. El versículo 2 dice: hermanos míos,
Voy a leer la Reina Valera porque me siento mejor con ese acento medio español, pero uso 7 versiones, pero esta. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando enfrenten el COVID-19. No dice eso, ¿verdad? Pero está implícito. Dice, hermanos míos, tengan mucho gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Cuando se hallen en diversas pruebas. El griego para esta palabra dice cuando estén ustedes, cuando se hallen ustedes en diferentes pruebas, viene de la palabra peripito, que significa caer entre o quedar rodeado. Y es que integra todo. Dice, tengan gozo cuando ustedes están cayendo en una prueba. Tengan ustedes mucho gozo cuando están rodeados por una prueba. Tengan mucho gozo cuando están dentro de una prueba. Entonces la palabra, y es interesante, y esto Elsa Tames lo hace muy bien, esta escritora. Antes les dije que los que quieren el libro, pero me prometen que lo van a leer, se los paso en PDF y me lo piden, pero tienen que prometerle leerlo. Se llama No olviden a los pobres, de Elsa Tames, basado en la epístola, en la carta a Santiago. Lo que está diciendo aquí es, no importa lo que están pasando, y el griego que usa, a diferencia de los demás escritores del Nuevo Testamento, vea qué interesante, Santiago usa un griego más refinado, lo que podríamos decir, habla mucho mejor, usa términos en griego muy refinados, de ahí la riqueza de la interpretación que podemos hacer. Por ejemplo, una vez más, cuando dice, cuando os halléis en, y eso, hallar en, viene la palabra muy fina griega que significa, una vez más, peripito, que significa estar entre, caer, quedar o estar rodeado. Implica absolutamente todo. Pero ahora peor, dice, esta expresión implica una fuente externa de la prueba. Es estar en ella, pero también implica, y esto es lo que más nos cuesta a nosotros, dice, tengan gozo cuando se encuentren en pruebas. Cuando se encuentren en pruebas, tengan gozo. Y la pregunta aquí es, ¿quién está gozoso con lo que está pasando hoy? ¿Quién puede decir, Dios mío, gracias? Gracias por lo que está pasando. A diferencia, ¿no? Siempre, y esto es muy sencillo, esto no tiene ninguna verdad teológica profunda, nada más es un aspecto pastoral. Más bien lo que hacemos es quejarnos, cuestionar, lamentarnos, en lugar de estar gozoso en medio de la prueba. Ahora sí, vamos a ponernos en el contexto del destinatario, porque aunque Santiago no se sabe dónde escribió la carta, más bien, a diferencia, se cree que Santiago la escribe estando en Antioquía, más o menos en Antioquía, se la está enviando a quienes están expropiados, a los que están perseguidos, a los que están en pruebas. Y es que justamente allí es, hermanos y hermanas, que es necesaria la intervención de Dios en nosotros para poder hacer de esta palabra una verdad. Mantengámonos en gozo a pesar de las pruebas. Un poquito regresándome al tema del autor. Santiago es hijo de Zebedeo. Este es uno de los Santiagos, hermano de Juan. Este muere, aquí está Lorena su pregunta, en el año 42, Santiago, hijo de Alfeo, y aquí están las bases bíblicas. El posible autor que la mayoría de eruditos le adjudican que escribió Santiago es el hermano de Jesús. El hermano de Jesús. Estoy hablando del medio hermano, ¿verdad? Porque Jesús tenía otro papá. Único conocido en el ambiente judeo-cristiano que puede dar autoridad al texto nombrado por Pablo como testigo de la resurrección. Recuerden que se hace mención de que este es testigo de la resurrección de Jesús y era Santiago, el discípulo que estaba
al pie de Jesús. Entonces, es importante, podemos definirlo oficialmente y decir, Santiago, el hermano de Jesús, escribió, es el autor. No podemos definirlo. Es igual que hoy opinar quién escribió el libro de Hebreos. Los hebreos no hay con certeza quién lo escribió. Algunos consideramos que fue Pablo por la retórica, por la estructura literaria, por la forma en la que escribe, pero también es un poco escueto poder decirlo. Hoy podemos salir de aquí diciendo que se cree que quien escribió este libro, Santiago, es Santiago, el hermano de Jesús. Destinatario, lo mirábamos antes, a las 12 tribus que están en la diáspora, no específicamente a las 12 tribus, pero sí a los que estaban en dispersión, estaban excluidos. No hay datos exactos del lugar de origen, pudo haber sido en Antioquía, como les dije antes, puede haber sido. La fecha probable es entre el año 80 y 90, si se piensa en una pseudografía, en fecha y lugar. Entonces, déjenme hacer una síntesis hasta aquí. Estamos hablando del libro de la Carta de Santiago, una carta que es enviada a las 12 tribus que están en la diáspora, que están dispersos. Se cree que Santiago, el que lo escribe, es el hermano de Jesús, por la forma en que lo hace. Y también se cree que fue escrita tal vez en Antioquía. Recuerden que Antioquía fue la primera iglesia que fue fundada desde Jerusalén. Recuerdan eso, y la fecha probable es en el año 80 y 90 DC, que significa después de Cristo. El motivo de la carta. ¿Cuál es el motivo central de esta carta? La razón por la cual me fui al versículo 1 y el versículo 2 tiene una intencionalidad. Ahora lo van a comprender un poco más. Por eso fue que me fui directamente al texto. Motivo de la carta, algunos énfasis. El motivo de la carta es testimoniar la fe por medio de una praxis cristiana coherente. Y aquí una vez más las palabras de San Francisco de Asís, cuando le dijo a sus discípulos, vaya y prediquen, y hasta donde sea necesario, usen las palabras. Es una praxis cristiana coherente. Lo he sostenido en diferentes espacios, que hoy ya el discurso no convence a nadie, hermanos y hermanas. Hoy el discurso no convence. Hoy la gente quiere verlo a usted y me quiere ver a mí, viviendo lo que predicamos, siendo coherentes, habiendo encarnado el discurso. Por eso, una vez más, Santiago se dice, soy un esclavo de Cristo, soy un esclavo, hago lo que Él me dice, vivo lo que Él me diga, voy donde Él me dice que vaya, asumo lo que Él me diga que yo tengo que asumir. El autor es un maestro en la comunidad que exhorta a vivir la coherencia entre fe y vida. Toca la multiplicidad de temas sin un eje temático, camina por diferentes escenarios. Polémica contra los ricos. Y ahora vamos a ver eso. Polémica contra los ricos que no observan la justicia social y oprimen a los pobres. Realmente el tema central, muchos de los temas centrales tienen que ver con el trato de la gente al que menos tiene, Otro de los énfasis es por obras. ¿Se entiende? Los hechos misericordiosos. Ayer le decía una frase que fue escandalosa en la prédica que di ayer y la voy a reiterar hoy. Por favor, no llamemos hermano y hermana a nadie o aquel o aquella por quien no estamos dispuestos a hacer nada. Mejor digámosle conocido. Una vez más, no le diga a usted hermano y hermana, no le diga a alguien usted mi hermano y mi hermana, si no estás dispuesto a hacer algo por ella en beneficio de una necesidad que él tenga o que ella tenga. La fe sin obras es muerta. Yo ponía el ejemplo de mi familia, mis hermanos y yo hacemos lo que sea por estar juntos. Así es que esta exhortación de Santiago es, vamos a ver los hechos misericordiosos. Los hechos misericordiosos de una preocupación social por los menos afortunados. Así el creyente toma en serio la suprema ley. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Actos de fe que ponen de manifiesto en forma concreta que los hombres y mujeres están personalmente abiertos a una relación espiritual
nueva con Dios. Por favor, gócese con esto. Vea qué lindo esto que acabamos de escribir aquí. Actos de fe que ponen de manifiesto en forma concreta que los hombres y mujeres están personalmente abiertos a una relación espiritual nueva con Dios. Le doy vuelta. Los actos de misericordia hablan de dos realidades. Hablan de mi espiritualidad. Muéstreme su generosidad. Muestre su generosidad. Muestre su empatía con el que sufre y así mediremos tu espiritualidad. Y la otra es que cuando servimos a la gente, abrimos una gran posibilidad de que el amor de Dios que transforma todas las cosas pueda tocar y cambiar la vida de esa persona. El núcleo central de este ejemplo es la superficialidad o pretensión retórica de la fe. Y eso significa, hay gente que habla muy bonito de la fe, hay gente que es experta diciendo cosas de la fe y diciendo, pero no logra practicar lo que está diciendo. Otros énfasis. Dios de la sabiduría, y esta es maravillosa, el que deshonra al pobre, recuerdan eso, la lengua como fuego, Dios de la sabiduría. La única forma de controlar esta lengua es adquiriendo la sabiduría de Dios. Estoy hablando solamente de énfasis general del libro de la Carta de Santiago. Ya luego en las próximas lecciones vamos a entrar directamente al texto. Relación con la tradición cristiana, se menciona a Jesucristo, ve qué interesante, solo 2 veces. Pero no significa que no está ausente. Él está ausente. En todo lo que Santiago, y ustedes lo van a ver, está lo que se dice en teología, la cristología. O sea, está Cristo sentado en todo lo que Santiago dice. Y lo vamos a ver más adelante cuando entremos al texto. Esta epístola o carta es una esencia, en su esencia es práctica. Tenía el propósito de corregir ciertas actitudes y conductas que Santiago percibía en sus lectores. Actitudes respecto a las riquezas, el dominio de la lengua, conceptos respecto al juramento y la oración, etcétera, etcétera. Estos son algunos de los énfasis que vamos a ver. Vea qué detalle, y con esto vamos cerrando porque las clases son 1 hora. Vea qué detalle más peculiar puse yo aquí. Miren, la crítica de Martín Lutero. Todos saben quién fue Martín Lutero. Martín Lutero fue el que tradujo la Biblia. ¿Sabían ustedes que Martín Lutero rechazó traducir esta carta? Porque dijo que no tenía ninguna espiritualidad. La crítica de Martín Lutero respecto a la epístola de Santiago es muy conocida. Y él, vea cómo la llama, es una epístola de paja. Pues no manifiesta ningún modo evangélico. Esto manifiesta el error de no comprender que era una epístola para la corrección y no como una fuente de teología. Déjenme ponérselo un poco más sencillo. Martín Lutero estaba más preocupado por aspectos de orden teológico, dogmático, doctrinales, porque su mensaje era ver de qué manera develaba los errores que golpeaban o los abusos del clero. Y cuando esta carta llega a sus manos, la desestima, porque ve que es una carta que no persigue intereses teológicos. Luego pasaron algún tiempo y la Septuaginta, y esto es un poco técnico, la Septuaginta redime la carta y la logra meter en el canon bíblico, y gloria a Dios porque hoy la tenemos. Así es que esta es una realidad. Vea qué hermoso esto que voy a leer, por favor. Y ya saben, cualquier comentario es bienvenido. Esto es un extracto, no sé si todos van a poder leerlo, pero yo se lo voy a leer. Esto es un extracto del libro que quiero regalarles en PDF a los únicos que me prometan leerlo. Yo lo he leído varias veces, así es que puedo hacer preguntas en estas clases. ¿Sabe por qué digo esto? Porque mucha gente me pide libros y PDF y yo, de verdad, a veces les hago preguntas y como dicen aquí en Costa Rica, todo el mundo está behind the tree, detrás del palo. Nadie dice nada, pues no logran articular. No, estamos viviendo tiempos en los que la instrucción es realmente necesaria. La forma en la que, años atrás, muchísimos años atrás, estas cartas, ¿no se ha preguntado usted
cuando las cartas llegaban a estas 12 tribus, ¿qué hacían con las cartas? ¿Las imprimían? ¿Las pasaban a cada persona o cada persona tenía una copia? ¿Qué piensan? No. ¿Sabe qué hacían? Vea qué maravilloso y lo voy a leer ahora. Las escuchaban, se reunían en ciertos lugares, en pórticos, y alguien, y esto es una práctica que vamos a hacer en la próxima clase, alguien con voz poética, con la acentuación poética, con la impostación de la voz respectiva, leía la carta. De manera que en ese tiempo mucha gente no sabía leer ni escribir. Entonces, vea qué glorioso. La carta leída de manera poética, con la acentuación y la impostación de la voz correcta, hacía que las personas, qué glorioso, se imaginaran, visualizaran, ilustraban en su mente lo que la carta decía, de tal manera que el texto se encarnaba en sus vidas. Glorioso, ¿no? Qué cosa más terrible. Y déjeme bajarlo de la nube que lo llevé. Qué terrible que hoy Internet, Google, yo tengo no sé cuántas Biblias, no sé cuántas digitales, comentarios, tengo de todo. Y usted también tiene posibilidad de tenerlos y la palabra no produce el mismo efecto en nosotros. Déjeme exhortarle. Si hoy la palabra de Dios, que la escuchas, la lees, hoy alguien dice, ay, qué pereza, yo no leo la Biblia porque me duermo. Alguna gente la usa de anestesia para dormirse. Bueno, ¿sabe algo? Todos hoy tienen smartphones. Hay Biblias en audio. Hay libros buenísimos en audio que usted los puede escuchar. Hay tantas maneras lindísimas, pero quiero leer esto que la querida Elsa Tames, hermana de Carlos Tames, un gran amigo, es la, por cierto, Noiling, para que tenga referencia, ella es tía de Tania Tames. Una carta para ser escuchada, perdón, esto es la introducción del libro de Elsa Tames, que quiero regalarle a quien se atreva a leerlo. Dice así: una carta para ser escuchada ayer y hoy. La epístola de Santiago es una carta escrita para ser representada oralmente delante de un público. No se escribió para ser leída ni estudiada como texto, sino para ser, escuche, declamada en vivo ante una determinada audiencia. Esa era la costumbre en la antigüedad, según los estudiosos de los documentos antiguos. Los evangelios, las cartas y el Apocalipsis fueron documentos que se escribieron con miras a ser expuestos oralmente. ¿No le parece lindo? Cuando yo leía esto, las veces que lo escribí, lo leí, recuerdo a mi mamá. Y siempre le voy a dar méritos a mi viejita. Bueno, ni tan viejita. Mi mamá me leía a mí los cuentos de Tío Conejo. Siempre me van a escuchar decir eso. Y mami me leía el cuento de Tío Conejo, y le juro que al día de hoy, después de mis 47 años que llevo encima, yo sé definir de qué tamaño tenían las orejas Tío Conejo, porque mi mamá me las describía de manera poética. Esa era la forma, y bendito Dios, en que la palabra se decía antes. En el contexto del siglo I, en el que el analfabetismo afectaba al 90, incluso al 95% de la población, no podía ser de otra manera. La gente de las comunidades cristianas no leía textos, sino que escuchaba y veía a quien interpretaba el escrito. Lo que leía eran sus gestos, sus labios y movimientos, es decir, la manera como dramatizaba la carta la persona que la había aprendido de memoria para compartirla en la comunidad. ¡Qué glorioso! De esta forma, la comunidad en su condición de oyente era impactada por los efectos de la palabra dramatizada. El texto cobraba vida y la audiencia respondía motivada por los mecanismos del texto. El texto tenía una función similar a una partitura musical. Escucha esto. El texto tenía una función similar a una partitura musical.
Una partitura jamás se compone para ser estudiada, sino para ser interpretada en vivo. ¡Qué maravilloso! A todos nos pasa que escuchamos una canción y empezamos a mover el dedo gordo del pie, ¿no? Aquí tengo una de 11 meses que cualquier cosa que escuche la baila. Samantha, cualquier cosa que escucha con 11 meses, la baila. Piensen esto maravilloso. Y cierro la clase de hoy. Este es ya casi el cierre. Es que la palabra de Dios vuelva a hacer esto para nosotros. Que la volvamos a encarnar. Que la volvamos a encarnar. La próxima semana quisiera que pudiéramos leer el resto del capítulo 1 de manera poética. Entonces quisiera que por favor algún voluntario, voluntaria me escriba o le escriba a Noilin, me haga llegar, prepárese para que usted pueda leerlo de manera poética. Estamos hablando de manera poética, bien bonito, respetando las comas, los signos de admiración, absolutamente todo, para leerlo de esa manera. Y quiera Dios que al escucharlo, vamos a hacer este ejercicio, porque esta clase va a ser diferente. Vamos a cerrar los ojitos y vamos a pensar, mientras escuchamos lo que nos van a decir, vamos a ilustrar qué significa, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y empieza esta descripción maravillosa del libro de Santiago. Quiero que al cierre de mi clase de hoy, quiero que se vayan para la cama, se vayan a dormir todos, porque la invitación de Santiago tiene que ver muchísimo con la manera en la que administramos nuestros recursos frente a la necesidad de los demás. La forma en la que la manera en la que administras tus recursos frente a la necesidad de los demás es evidencia de lo maduro de tu fe. Alguien con una fe madura sabe cuál es su responsabilidad frente a los demás. Cualquier persona que me diga a mí que tiene el Espíritu Santo y cierra su corazón para ser generoso, yo le cuestiono su espiritualidad de manera radical. Y lo vamos a ver en el libro de Santiago. Quiero que, por favor, suelte cualquier cosa que le distraiga y escuche esta canción de alguien con quien hablo varias veces, y siempre que escucho esta canción, a mí me bendice. Piense que este es el llamado de Dios. La clase es de la Carta a Santiago, pero es un encuentro con la fe práctica. Una fe que se evidencia a partir del amor. Por favor, escuchen esto. Tengo una Biblia que nos habla, un crucifijo que nos salva, una fe que se cansó de las montañas. Tengo oraciones sin subtítulo y he predicado tantas veces en el valle de los huesos secos. Tengo noticias sin oyente. Tengo pacientes esperando el milagro de los peces, pero tengo la red averiada y el vino es vinagre y el pan no sabe a nada. Tengo una sal que ya no sala, una iglesia que no sale, una luz bajo la mesa y una virgen despistada, la levadura en la nevera, mi armadura oxidada. Tengo oro y tengo plata, pero el coco ya no baila. Pero el coco ya no baila.
veo victorias derrotadas. Gente en el templo destemplada, misioneros encerrados en sus casas. Tengo la ofrenda en el banco, las promesas caducadas. El maná está congelado, no hay calor en la palabra. Está de fiesta en la atalaya con el buen samaritano. Ya no sufren como hermanos, son cristianos sin agallas. Tengo una sal que ya no sana, una iglesia que no sale, una luz bajo la mesa y una virgen despistada. La levadura en la nevera, mi armadura oxidada. Tengo oro y tengo plata, pero el coco ya no baila. Tengo una sal que ya no sana, una iglesia que no sale, una luz bajo la mesa y una virgen despistada. La levadura en la nevera, mi armadura oxidada. Tengo oro y tengo plata, pero el coco ya no baila. 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 Hoy la gente espera la manifestación de los hijos de Dios. Hoy la gente, déjeme decirle, ya sus palabras y mis palabras no convencen a nadie si no están acompañados de acciones, de amor, de santidad, de integridad, de misericordia. Quiero por favor pedirle que cierre sus ojitos, déjeme orar y luego les doy un par de cositas de anuncio y nos vamos. Señor, gracias Padre. Hoy nos llevas a esta introducción del libro de la Carta a Santiago y yo cada vez que me he metido en ella y he estado buceando en ella, soy tan confrontado, Señor. Confrontado en la manera en la que te sirvo, la manera en la que enfrento lo que me has hecho. Señor, hoy quiero pedirte que este grupo de hermanos y hermanas, y gracias por las hermanas de Perú, podamos hacer nuestra esa exclamación de Santiago: soy un esclavo de Cristo, soy esclavo de Cristo. He renunciado a mis derechos, he renunciado a todo por amor a Él. Ahora dependo absolutamente de mi amo y quiero obedecer a mi amo. Lo que Él me diga, eso haré. Donde me diga, yo voy a ir. Los que somos guiados por el Espíritu, vamos donde el Espíritu nos diga. Señor, que hoy nos vayamos a descansar con eso en nuestra mente, ser un esclavo de Cristo, ser un esclavo tuyo, Señor. Oro, Señor, también para que podamos poner en práctica nuestra fe y esta carta, Señor, nos va a confrontar en la manera en la que hablamos, la manera en la que procedemos, la manera en la que amamos, la manera en la que somos justos con otros y otras. Señor, queremos tener un reencuentro con una fe que es práctica, una fe que se basa en el amor. Señor, guarda a cada hermano y hermana aquí presente en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Gente, les agradezco muchísimo. Un par de detallitos, nada más quiero pedirles, miren, estudiosos de Biblia, teología, y aquí la invitación para los hermanos de Perú, si quieren también las hermanas. Miren, el próximo miércoles en la comunidad virtual de servidores, ustedes saben que esta es una plataforma virtual que Shalom facilita, ya tenemos más de 300 pastores de más de 24, 26 países. Va a estar alguien que es el padre de lo que se ha llamado como la misión integral. Mucho de lo que este servidor ha hablado y ha enseñado en Shalom por muchos años obedece a lo que el pastor René Padilla, pues me ha enseñado a partir de tantos años de servicio al reino de Dios. René Padilla va a estar con nosotros en la comunidad virtual
¿Cuándo? Este miércoles a las 3 de la tarde, hora de Costa Rica. La gente de Perú creo que serán como las 5 de la tarde allá, creo que más o menos. Pero bueno, si quieren, por favor estén, saque tiempo. Siempre les mando las invitaciones a todos. Ahora bien, eso va a pasar el día miércoles. El día jueves estoy súper contento porque lo que Dios nos pidió como iglesia que hiciéramos para la pastoral de América Latina se está cumpliendo. Tenemos registros, tanto en la Alianza como en Chile y aquí, que son más de 3.500 pastores. Escuche eso, más de 3.500 pastores que han sido bendecidos con las 2 conferencias que hemos tenido con Serafín Contreras y Satirio dos Santos. Y este jueves tenemos al pastor Alberto Motesi, exclusivamente en vivo. Alberto Motesi en vivo aceptó la invitación que le hice llegar y va a estar con nosotros para una conferencia a todos los pastores de Iberoamérica. Por favor estén, Iglesia Shalom, hermanas de Perú, por favor, hay que compartir eso con todos los servidores del reino de Dios. Ya hace escasa una hora y algo, recibí una llamada del hermano del pastor Luis Palau. Ustedes saben que él ha estado con muchas situaciones de enfermedad y la verdad es que estoy feliz, emocionado. Nada más estamos ajustando un par de detalles porque él va a cerrar esta serie de conferencias la próxima semana, el pastor Luis Palau. Así es que Dios siempre ha honrado lo que nace en su corazón. Dios ha honrado siempre lo que nace en su corazón. Así es que ya les animo. Miércoles, René Padilla. ¿Qué menú tienen ustedes? René Padilla miércoles. Jueves, Alberto Motesi. Y la próxima semana, Luis Palau. Y de hoy en 8, lo siento. Yo soy lo que pidieron en Wish, dice Noily. Así es que Dios les bendiga a todos y todas. Que Dios les guarde. Que tengan una feliz noche. Si quieren, abren los micrófonos, chismean un ratito y nos vamos. Gracias, pues bien, pastor, por la palabra, gracias por la enseñanza edificativa y para aprender mejor y servir mejor también. Gracias, hermano. Un abrazo allá a Perú. Muchas gracias. Sí, abrazo a todos. Saludos a todos. Muchas gracias. Bendiciones, pastor, bendiciones. Gracias a todos, de verdad, gracias. Muchas gracias. Que Dios les guarde. Gracias a usted por este ratito y por habernos enviado a tiempo. Qué bueno, gracias, de verdad, qué alegría. Con toda la pena, el WhatsApp se marcó solo. No se preocupe. Eso fue Dios que lo coordinó. Sí, gracias Jessica y Jonathan, gracias por todo lo que son. Gracias, que Dios les bendiga y seguimos en contacto, ¿verdad? Y esta clase va a quedar, ya saben, grabada y la subimos brevemente para que todos la puedan rumiar otra vez si les parece y nos vemos de hoy en 8, Dios mediante. Que Dios les bendiga. Feliz noche. Gracias. Buenas noches. Bendiciones.